Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia y debate de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 21 de noviembre de 2012. Nos acompaña en la mesa de trabajo don Gaspar Barrón, es periodista del Grupo Intereconomía. ¿Qué tal, don Gaspar? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo sin verle por aquí? Bueno, ya ves, ir y venir, es cuestión de tiempo también. Estupendo. En la esquina de la mesa don Juan Valcárcel, es pintor, profesor de dibujo y escritor. ¿Qué tal, don Juan? Hola, buenas noches, bienvenido, catedrático de dibujo. A mi izquierda, doña Cristina Bandín, es trabajadora social y representa a SAIN Galicia. ¿Qué tal, doña Cristina? Buenas noches, bienvenida. Boas noites, moitas gracias. A su lado, don Domingo Bello Janeiro, es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Coruña. ¿Qué tal, don Domingo? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. Y en la esquina de la mesa, don Tomás Fernández Martín, es periodista. ¿Qué tal, don Tomás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, volvemos de nuevo aquí. Pues estupendo, pues tenemos aquí mucha tela cortada. Empezamos con el primero de los temas. Tras cumplirse un año del gobierno de Rajoy, cabe hacer análisis. El portavoz del PP en el Congreso dice que hay que destacar la labor del gobierno por atreverse a hacer reformas que nadie se había atrevido antes a hacerlas. Dice que ha habido que tomar decisiones duras, pero por otro lado necesarias. Rosa Díez, por su parte, dice que estamos peor, pero lo peor de todo es que hemos perdido la esperanza. La representante de los socialistas dice que el gobierno no ha hecho prácticamente nada y que los españoles están hartos. Lo primero que quiero destacar de la labor del gobierno del Partido Popular y del gobierno de Mariano Rajoy es precisamente su determinación para afrontar medidas y para acometer reformas que nadie se había atrevido a hacer y que son absolutamente indispensables para sentar las bases de la recuperación de la economía y de la vuelta a la creación de empleo. Ese es el objetivo básico con el que trabaja el Gobierno y con el que trabaja el Partido Popular y tiene que seguir siendo el mismo. Que esta crisis, que es la más aguda de la democracia, no se convierta en una crisis económica crónica. Que esta crisis que golpea aquellos que son más débiles dure el menor tiempo posible. Y para eso hay que tomar medidas. Y para eso era absolutamente necesario atravesar este año duro, este año de ajuste, de saneamiento de los fundamentos de nuestra economía y de plantar cara a los problemas por graves que sean. Y en ese sentido no voy a hacer un relato de las reformas que están en mente de todos y que son conocidas, pero son de un enorme calado y son muy importantes. En relación a lo que dicen algunos biógrafos, seguidores de la vida y de la personalidad del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuya principal cualidad y característica es que aguanta y aguanta, es un hombre que aguanta, habría que decir que después de la puesta en marcha de su programa oculto, los que no aguantan más son los españoles. España no aguanta más estas políticas claramente erráticas del Partido Popular. Pero si tuviera que hacer con una frase corta, un titular que a ustedes tanto les gusta, la valoración desde el punto de vista parlamentario de este año, yo diría un año sin Rajoy, un año sin el presidente del Gobierno en esta Cámara, un año sin el Gobierno en el Congreso de los Diputados. Fíjense ustedes que a veces este Gobierno parece que más que estar en el Congreso se pasea. Se pasea por las comisiones, se pasea por las ponencias, se pasea por el Congreso y se pasea con una mayoría no absoluta, sino absolutista, desconociendo y vetando. Pois eu creo que o balance evidentemente negativo de empobrecemento da poboación e que todos os factores económicos que sabemos porque os sufrimos diariamente importantes, pois están fatal, non? Tanto o paro, como o aumento dos seres, como o aumento de morosidade, como, bueno, pois toda a situación económica que estamos vivindo. Eu recordo que cando Rajoy estaba na oposición, falaba de Zapatero como campeón do paro, e agora toca ya él ese título, ¿no? Pues case 6 millóns de parados, máis de un 50% de paro juvenil, pois é unha barbaridade que é verdade, é insostible, ¿no? Para a poboación que todos os días pues está intentando sair adiante, ¿no? Con este tema. Ese é un pouco o balance deste ano, ¿no? De Rajoy. Gaspar?
Vamos a ver, primero, no es un año, son 10 meses. Segundo, decía el presidente del Gobierno que habría pasado sin estas medidas. Bien, hasta ahí voy de acuerdo. ¿Qué habría pasado sin estas medidas? Posiblemente estaríamos ya más que rescatados. El problema es que no se ha cumplido el programa. Sí se ha hecho, por ejemplo, un control de sueldos públicos, por ejemplo, a la banca, y se está trabajando, me consta, para salir de la crisis. El problema está en que ¿qué habría pasado sin estas medidas? Pues no es esa la cuestión, es haber hecho otras medidas que evitasen pues, que el paro subiese. En noviembre del 2011 había 5 millones, hoy hay 6. La tasa de paro ha llegado al 25 y se espera que siga ascendiendo. Entonces la cuestión no es qué habría pasado sin haber tomado estas medidas, que son impopulares, está clarísimo. Pero claro, que a una persona le hagan pagar los medicamentos, pues a lo mejor lo que tenían que haber hecho, empezar por reducir de los 500.000 políticos que cobran, empezar a eliminar por ahí, y a lo mejor la ciudadanía vería con mejor agrado pues que otros recortes tendrían mejor acogida. Pero lo peor de todo han sido las promesas incumplidas de Mariano Rajoy y del Partido Popular. Por lo demás, poco más se podía hacer, porque claro, me hace gracia a mí Soraya diciendo esas cosas. ¿Y usted qué hizo durante los últimos 7 años? Claro. O sea, que se pasea. Bueno, se pasea, bastante tiene, ¿no? Bastante marrón le ha caído a Mariano Rajoy y al Partido Popular, aunque no me sirve lo que siguen diciendo desde Génova. Y es que no, porque es más grave el no saberlo que el haberlo desconocido, ¿no? Claro. Promesas incumplidas. Don Domingo Bello. Sí, efectivamente, yo participo en primer lugar la puntualización, que no es un año de gobierno, sino un año desde las elecciones que tienen lugar el 20 de noviembre. Pero no es baladí en la puntualización, porque en ese periodo, desde las elecciones el 20 de noviembre hasta la constitución a finales de diciembre del gobierno, se le elogió al señor Zapatero. Se dijo por el Partido Popular que el traspaso había sido modélico, se le condecoró, como se ha dicho aquí varias veces, y claro, eso yo creo que ahí empezó evidentemente una serie de problemas por sentido de Estado, porque fíjense si los ataques de los especuladores, de las agencias de calificación, la subida que estamos teniendo todavía de la prima de riesgo, pues si se llega a decir en ese momento que durante estos 7 últimos años el señor Zapatero y su equipo, yo no sé también esta señora Soraya o los que fueran, directamente dilapidaron pues un capital económico de credibilidad del país. El paro durante estos 7 años se disparó. Ahora, es decir, es el efecto de que ya llega un punto en que no puede aumentar más el paro porque ya no hay más gente casi en el paro. Pero bueno, eso sí que es cierto que se han hecho algunas medidas de reforma laboral, de reforma del sistema financiero, que tienen que llegar a sus últimas consecuencias, como usted muy bien apuntaba también. Bueno, es el récord en este menos de un año de haber sufrido 2 huelgas generales, con lo que eso cuesta y lo que paraliza el país, una herencia absolutamente envenenada. Ahora el desafío rupturista de nuevo del señor Mas, que este domingo se verá materializado en Cataluña, etcétera. Bueno, pues es cierto que se están poniendo las bases también de la reordenación, que eso es fundamental. Cuando analicemos el segundo año, entonces veremos a ver los análisis que hacemos. Pero lo tenemos que hacer, me da igual que sean 10 meses que un año. Yo, para mí, la fecha 20 de noviembre es una fecha clave. Es una fecha más que clave por una razón. Es una fecha clave porque todos estábamos esperanzados, ilusionados, que se iba a recuperar la confianza, y entonces hay que decirlo, que yo desde esta tribuna lo he dicho, y he dicho que era necesario un cambio porque había que recuperar la confianza. Y que era importante de cara a Europa, de cara a los mercados, que tenían un poco la fórmula para hacer lo que en el 96, y yo lo he dicho desde aquí. Sí, pero me considero responsable. El 20 de noviembre el interventor general, y el 21 de diciembre dice que el déficit está en el 6% y lo firma, y el 27 de diciembre dice que está ya en el 8,5%, por eso hubo que subir el IRPF. Pero vamos a hablar en clave también para los ciudadanos, y que los ciudadanos realmente... que son 20.000 millones de euros que de repente desaparecieron. Si usted se acuerda, la ministra entonces de Cultura
infraestructura, el 20 de noviembre al 20 de diciembre inició una gira de estas que llamaban planetaria, desde Nueva York a China, cuando tiene que estar en funciones. Bien. Eso todo hay que analizarlo también, porque es el chocolate del loro, pero es mucho loro. No, yo no creo en los loros, ni los chocolates, o sea, no hay nada que sea chocolate del loro. Don Tomás. Pues tres son efectivamente las grandes críticas o los grandes argumentos que se están manejando estos días sobre esta valoración del gobierno Rajoy. Todo está peor, el gobierno no ha cumplido y los sacrificios no se están, diríamos, notando en sus efectos paliativos, no están sirviendo para nada. Punto uno, el tema de que todo está peor. Efectivamente, todo está peor. Generalizando, vamos a darlo por bueno. Pero es que todo está peor no solo aquí, sino a nivel de toda la economía mundial. Y a nivel muy especialmente de la economía de la zona euro en que nos movemos. Por ejemplo, la Comisión, por un lado, el Banco Central Europeo por el suyo, la señora Merkel por el suyo, el presidente del Bundesbank ya no digamos. Entonces, Europa como institución está paralizada en estos momentos y tiene a la economía sin decisión ninguna, hasta el punto de que la zona euro, ayer o antes de ayer venía la noticia, ha entrado en recesión como grupo de países, como zona euro, es decir, que es la segunda en 3 años. Por lo tanto, luego tenemos Francia, que iba a solucionar el mundo mundial con sus nuevas políticas del señor Hollande. Le acaban de bajar la calificación de la deuda. Obama, otra figura planetaria que iba a solucionar, pues está ahí al borde del llamado precipicio fiscal con una deuda pública bestial. Es decir, que es un tema diríamos, de la economía no solo española, la crisis no es solo un tema interior, sino que es un tema comunitario, europeo y mundial. Don Tomás, pero recuerda cuando le decíamos, cuando Zapatero decía eso, los socialistas decían eso, y nosotros lo criticábamos diciendo que se amparaba de alguna manera en la crisis financiera internacional para justificar su mala administración, digamos, su mala gestión. Sí, es cierto. Hay que reconocer una cosa. Es cierto, lo que ocurre que la crisis entonces no era tan dura como es ahora. Y además, ahora se ha reconocido desde el primer momento, y él tardó hasta que le dieron el toque de turno, hará 2 años o año y pico, pues él estaba todavía a otra guerra. Entonces, la crisis, como digo, es general, y por lo tanto no es un tema solo interior. Segundo punto, el gobierno no ha cumplido su programa electoral. Si es que no puede ni debe cumplirlo. Y parece una cosa, una brutal que digo ahora. Lo que no tenía es que prometer lo que pero es que la realidad ha cambiado tanto de hace un año cuando redactaron el programa, que ahora hay una frase, un aforismo latino que dice... Pero eso no me sirve, perdone, don Tomás, no me sirve. O sea, un político a la hora de confeccionar un programa tiene que tener los datos suficientes para saber que lo que promete lo puede cumplir. Pero si es y no que me sirve, hoy, es que el problema es decir, el problema está en salvo que... don Gaspar, salvo que eso es yo lo que pido, que se depuren responsabilidades, salvo que el interventor general cifra en el 6 el déficit y a la semana se descubre que había 20.000 millones no contabilizados, y me da igual que sea, aquí estemos de acuerdo. No me vuelva con el cuento, no me vuelva con el cuento ese, que esto, una persona íntima mía lo habló con Montoro, que ya se sabía que no era ese déficit, sino que era otro, y usted lo sabe. Es que se sabía. Yo lo voy a decir de otra manera, es más grave desconocerlo que no el no conocerlo. Vamos a ver. Don Juan Valcárcel, que en el discurso de investidura, Mariano Rajoy no lo dice claramente, pero pone en duda sistemáticamente que el déficit del 6 anunciado y dicho por el gobierno anterior fuera verdad. Nunca lo asumió, es decir, se lo temía evidentemente. Y hace un programa electoral y un discurso de investidura, que es un discurso de gobierno, pues pensando desde esa situación un poco, veremos a ver qué es lo que nos encontramos. No, pero eso lo dice porque ya lo sabía. Sí. Bueno, vale, lo sabía. Pero ¿qué ocurre? Que la realidad es que ha cambiado tanto en España como a nivel internacional. Entonces, él un día decía Mariano Rajoy, y yo creo que hasta cierto punto es que así justificamos con bastante todo. Razón, pero con bastante razón. Es que así justificamos todo, y nos da igual votar a unos que a otros, porque... No, es la realidad la que me ha hecho cambiar. Y es cierto. Decía el propio Núñez Feijóo,
nuestro presidente autonómico. Gobernar hoy es administrar lo imprevisible. Y tiene razón, si es que el mundo, la realidad está cambiando permanentemente. Pero piense que los españoles votaron más de 10 millones de votos a aquel que realmente nos iba a salvar de esta debacle. Pero vuelvo a decir lo mismo, hay un aforismo latino. Por eso los hay un aforismo latino que dice pacta sunt servanda rebus sic stantibus. Bueno, entonces, es decir, un programa electoral, vamos a suponer que es un pacto. Por favor, traduzca que el ama de casa o el padre de familia que aquí alguna vez no creo que sepan latín. Corriendo a buscar el voto. Es que es una cosa pasmosa porque aquí hablamos de 20.000 millones de euros de desfase de no sé qué. Hablamos de macroeconomía. Hablamos de macroeconomía a nivel mundial. Ahora hablamos de aforismos latinos. Oiga, que nos están viendo amas de casa, que es lo que digo yo siempre, nos está viendo gente en su casa que aquí lo único que está tratando de comprobar en este primer año es cómo ha crecido la miseria. Cómo ha crecido la miseria que hay a nuestro alrededor. No creo que le importen mucho los aforismos latinos, no creo que le importen mucho si Rajoy se encontró 20.000 millones más o menos de déficit, eso en absoluto es el resultado de lo que tenemos. Tampoco les interesa saber si esto es a nivel... Tampoco les interesa saber si esto es un problema económico a nivel mundial. La gente de a pie de la calle lo que quiere es que alguien le resuelva los problemas que tiene en este momento. Cuando una persona, un partido político, dice yo tengo la solución a esto y la solución va a ser la ejecución de este programa, pum, 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 se presentan las elecciones, recibe el voto y la confianza de los españoles como última esperanza, que según Rosa Díez pues ya se ha perdido y la esperanza es lo último que se pierde, pero según Rosa Díez ya estamos ahí fuera. Y no se presenta luego ante los mismos que le votaron diciendo, miren, la realidad no es como yo pensaba y esto no lo puedo resolver como yo quería, y nos permitan al resto de los españoles decidir qué proyecto va a tener él para sacarnos de esto, ¿vale? A los propios que votamos, decidir qué queremos. A mí nadie me ha preguntado si quiero seguir en el euro en estas condiciones o no. No tengo derecho yo a decidir si quiero seguir en el euro o no. No tengo derecho. Yo he dado un voto en el supuesto de que yo hubiese votado a Mariano Rajoy. Le he dado un voto en blanco durante 4 años para hacer con mi vida lo que quiera y con la de mi familia y con la de los miles de parados que hay aquí. Yo no estoy de Diga acuerdo usted con eso. Todos los aforismos latinos que que no quiera. me habéis dejado traducirlo. Es que no me habéis dejado traducirlo. Yo sí quiero que lo traduzca. Claro, y a es mí decir, un programa electoral... Pero tradúzcalo, don Tomás. Ahora voy. Un programa electoral es como una especie de pacto con el electorado. Y el aforismo latino que dice los pactos deben ser cumplidos si las circunstancias, la realidad se mantiene igual. Rebus sic stantibus, es decir, como mi tesis, y yo creo que es una tesis razonable, es que la realidad ha cambiado tanto. Hay que hacer un nuevo pacto. El tiempo ha dejado obsoleto ese programa. Hagamos un nuevo pacto. Bueno, a mí esa fórmula del referéndum permanente... No sé, pero hagamos un nuevo pacto. Ese pacto está incluso en el Código Civil. O sea, si ese pacto... Ese pacto es una legislatura de 4 años. No, son circunstancias... ¿Cómo? ¿Ese pacto es una legislatura de 4 años? Pase lo que pase. Lo otro es una pase lo que pase. Una democracia utópica. ¿Pero qué quiere usted? ¿Que la gente se eche a la calle y que quemen el Congreso? ¿Cómo va a ser un pacto de 4 años? Dependerá de lo que haga el gobierno. Claro, y tendrá que... Y lo que está haciendo no es en absoluto nada razonable. Mire, al margen de eso que dice usted, ese pacto después ha tenido, por ejemplo, está recogido en el Tribunal Supremo, por el Tribunal Supremo, etcétera, y es que el pacto en un contrato se mantiene salvo que circunstancias imprevistas, extraordinarias, que modifiquen la base sustancial del contrato, del negocio. Entonces, sí que es cierto que yo vuelvo, porque usted, mire, es muy fácil. Don Domingo. No, es muy fácil decir, no, de repente de nuevo, en menos de 7 meses, unas nuevas elecciones, etcétera y tal. Vámonos a poner en la otra situación, lo que decía don Gaspar, que me parece que es más constructivo.
¿qué se puede hacer? Es decir, cuando nos encontramos, y yo lo que digo es, y además quiero que se sepa, que a mí me da igual su amigo íntimo que lo supiera, y si lo sabe Montoro, pues Montoro también detrás de Montoro por mentiroso, si es así como dice usted. Bueno, pues a mí me interesa saber cómo esos 20.000 millones han determinado, porque en el discurso electoral del 21 de diciembre, el mismo Rajoy dice, no tengo intención de subir los impuestos. Es que eso es defender lo indefendible, don Domingo. No tengo intención. Y el 28 de diciembre dice, acaban de aparecer ahora como un agujero 20.000 millones de euros más. Es decir, a mí, si esto es verdad, que se investigue hasta el final. Y si es mentira, pues evidentemente también hay una responsabilidad gravísima de Montoro, de lo que sea. Me está usted diciendo que la postura, el cambio de postura que tiene el gobierno desde hace 3 semanas con relación a los desahucios es de motu propio, también es latín, y no tiene nada que ver la presión, no tiene nada que ver la presión mediática, las organizaciones que han estado peleando por salvar la casa de la gente, todos los contertulios del mundo mundial que han estado dando la vara y hemos estado dando la vara con este tema, todo eso no tuvo nada que ver. Lo hizo el gobierno porque sí, porque dijo, o a lo mejor el que Bruselas le haya dicho, cuidado que toda esta ley hipotecaria que ustedes están aplicando es ilegal, a lo mejor tuvo también algo que ver eso. Yo no presumo la buena fe del gobierno, no siempre cuando trata de salvar a los ciudadanos, no presumo la buena fe del gobierno. Lo tengo claro. No, yo tampoco, yo no lo estoy presumiendo. Yo quería terminar. Yo no presumo. Yo quería terminar porque, perdón, es que no he terminado. Digo que la realidad ha cambiado tanto que es imposible, diríamos, aplicarle un programa obsoleto. Y, en tercer lugar, los sacrificios no están sirviendo para nada. Hombre, Obama ha pedido 8 años para cumplir su programa. No creo que no se le pueda exigir a este gobierno que lo haga en 1. Que sí, hombre, si las medidas son impopulares, son negativas. Pero dígame, ¿qué más hay que hacer? Si tenemos que estar 8 años con estas medidas... Pero tampoco vamos a defender Obama lleva... ¿Quién está defendiendo? Pero quiero decir, yo no soy partidario, se entró mal en el euro, pero ahora podemos salir del euro. Pues no lo sé. Bueno, pues entonces si no lo sabe, no habla. No, lo que pido... A ver, primero, yo vengo aquí para hablar. Sí. Primero. Segundo, lo que yo pido es que el derecho a que se me pregunte si debo o no estar en el euro. Doctores tiene la Iglesia, pero yo quiero ir a los doctores que tiene la Iglesia y que me digan qué distintas opciones tengo. No quiero que me digan, esto es lo que hay que hacer, y hay que ir por aquí. Y ahora, si sufren ustedes lo indecible, se aguantan durante 4 años. Eso no se le puede pedir a un pueblo. Eso no se puede pedir. Eso no es legítimo. Eso no hay legitimidad democrática para eso. La señora estas horas, ya que nos hundió durante estos 7 últimos años, pues tampoco, por eso se ha votado un cambio. Vamos a analizar el último año o los últimos 10 meses, como quiera. Una última palabra y vamos con otro tema. Nada, solo decir que yo creo que, como Gaspar y como decía Juan, que había indicadores suficientes como para saber que a cousa se iba de madre e que había que facer medidas políticas ao respecto e vendernos que as medidas políticas as toma Europa e que estos gobernos da igual quen estea no poder, non hai ningún marxe de decisión ni de goberno, pois é falso. Nadie dice eso. Bueno, nadie dice eso. Lo cierto es que no se decía, haré esto, generaremos empleo, propiciaremos que fluya el crédito, tendremos una cara distinta al recuperar la confianza con Europa, etcétera, etcétera. Nunca nos dijo, en caso de que nos encontremos, nunca se empleó ninguna condicionante aquí, ¿no? Y entonces por eso la gente está enfadada. El día 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, es cuando hizo ese discurso Mariano, si no me equivoco, en el Congreso. Cuando empezó a decir que había posibilidad de que la cosa no fuera como ellos pensaban. No, y fue cuando se decidió la subida del IRPF. Yo estaba revisando pues el archivo para esto y tal, y entonces bueno, pues me encontré con aquella famosa fotografía de Esperanza Aguirre, Rajoy, IVA no, subir el IVA es una cosa, bueno, pues impresentable, no a la subida del IVA, y claro, dices, bueno, defendimos esto, ¿cómo defendemos ahora? Llegaron a hacer una campaña concretamente. Sí, pero con mesas en las calles y grandes carteles y todo. Para no subir el IVA, y de Portugal se subió el IVA. Pues no es defendible, no es defendible. Yo entiendo que vivimos una situación nacional, mundial,
que bueno, pues requiere seguramente unos gestores que a lo mejor no tenemos, de los socialistas desde luego ni hablar, pero bueno, pues quizá a lo mejor estos tampoco, a lo mejor habría que formar, no sé, pues un consejo de sabios o algo. No tengo ni idea. O un referéndum diario. No tengo o ir a Lourdes. Un referéndum diario. Por fin habrá comisión de investigación sobre Nova Caixa Galicia. El lunes registró la propuesta el Partido Popular y el martes la hacían los socialistas de Galicia. Piden la comparecencia de Núñez Feijóo para que aclare sobre el papel que desempeñó en este proceso. Comisión de investigación por fin, don Gaspar. A ver, yo recuerdo antes de las elecciones que el PP rechazaba constituir esta comisión hasta noviembre, que es cuando se decía va a haber... tendremos ya números para saber cómo se tiene que recapitalizar este nuevo banco, ¿no? Después, el caso es que es necesaria una comisión sin ningún tipo de límites, que ahí está el problema. O sea que tenemos que recordar que ya PP y PSOE después dijeron que sí. O sea, ha habido, y si uno echa mano a la hemeroteca, realmente no sabe si el Partido Popular dijo que sí primero, si después dijo que no, si por una parte interesa hacerla, por otra no se sabe. Lo único que se sabe es que ha habido una salida de millones de euros por parte de los directivos y que todavía para mí hay una persona que me gustaría verla declarando, no digo imputada, declarando, José Luis Méndez. Para mí es la gran incógnita, o sea, de esta feria, porque esto es una feria. Por lo que se refiere a qué va a ocurrir, bueno, pues con estas últimas medidas tomadas por el juez de la Audiencia Nacional, pues creo que la cosa se está empezando a centrar, ¿no? Y que tienen que dar explicaciones, porque lo que no puede haber es que se hayan pues retirado tantos millones con unas cláusulas que incluso creo recordar... Rebus hic stantibus. ¿El qué? Sí, exactamente. Con unas cláusulas que de alguna forma ellos mismos se redactaron, o sea, antes de la salida. O sea, que eso es un poco el... Sí. Yo estoy muy de acuerdo con Ismael Moreno, muy de acuerdo, no tengo por qué estarlo, pero bueno, coincido en su planteamiento y que vaya tomando declaración a todos estos personajes, pero eso sí, me gustaría ver, yo no sé si están los contertulios de acuerdo o no, a José Luis Méndez, porque para mí era la clave o la figura más representativa de Caixa Galicia en su momento y después en la fusión. O sea, era el que de alguna forma estaba ahí capitaneando, era la figura. O sea, ¿quién era Caixa Galicia? José Luis Méndez, punto. Pero bueno, está a punto de ser liquidada, ¿no? De todas formas, ¿no? Sí, yo ¿no? creo que sí. No parece que está pactado, ¿no? Sí, hay bastantes, hombre, es peligroso asegurarlo, pero sí que hay muchos indicios para decir que eso se liquida, porque bueno, banco malo, banco bueno, toda esta historia pues entrará en esa... cárcel. Totalmente de acuerdo. Tenía yo aquí en las notas, ahora antes de hablar, que precisamente ellos mismos crean la norma que ellos mismos se aplican en el momento de la jubilación. O sea, no tienen ningún problema. Y además, con el aplauso, como no puede ser, ya hemos hablado aquí alguna vez de sus consejos de administración, que resulta que cuando un juez los llama, ellos dicen, no, nosotros íbamos ahí, cobrábamos y votábamos lo que nos decían. Claro, llevan a la ruina a la empresa y ellos se jubilan pues con ese monto de dinero que se habían preparado ya para la ocasión. Sí, aquí efectivamente, aunque la comisión de investigación en general en este país, esta es la primera medida que adopta el nuevo Parlamento en esta legislatura. Las comisiones se suelen crear para que no lleguen a ninguna... Es decir, aparte de la comisión, que es importante, claro, los partidos políticos aquí, todos, y los sindicatos, claro, tienen poca credibilidad, porque efectivamente usted decía en los consejos de administración, con unos sueldos multimillonarios y unas indemnizaciones por encima de lo normal, pues claro, estaban todos los partidos y sobre todo, de nuevo, que era un poco lo que yo quería antes señalar, es que hay figuras claves, es decir, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y para que no haya dudas, porque esto no se ha generado solo en un último bienio o un periodo, durante muchos años, desde la época de Aznar, de Zapatero, etcétera, el gobernador del Banco de España, nadie controló, nadie dijo, es decir, de hecho el anterior gobernador del Banco de España llegó a reconocer en la última comparecencia
comparecencia que hizo, y al final que estaba diciéndolo, que hubo importantes errores de supervisión en la década pasada. Pues eso hay que exigir responsabilidad. Eso es muy importante, porque de ahí viene tamén incluso el tema de los desahucios. Claro. Sí, eu creo que quedan moitas respostas, non? Que dar, e moitas responsabilidades políticas, sobre todo, ademais das penais, que espero que se cumplan, aínda que non está moi claro. Pero las comisiones, como las ven, en principio? Eu creo que está ben que se fagan, tamén coincido con Domingo en que normalmente non levan a ningún lado, pero sí que hai que apostar por facer moitas preguntas, non? En ese momento da fusión, como estaban realmente as caixas, o sea, os cidadáns non sabemos nada. Non sabemos como foi o momento da negociación. Bueno, sí se sabe que ela estaba bastante bien e la outra fatal, ¿no? Que responsabilidade tiveron os gobernos, a famosa auditoría esa que dicía que iba a ser un éxito a fusión, pois en que se baseaba, en que criterios, ¿no? Quen puxo ao señor Castellano frente e como se puxo? Bueno, mil preguntas, ¿no? Que os cidadáns non temos ni idea, e o roubo do aforro popular. O final, que as caixas se vayan ao tacho, e o roubo do aforro popular. Entón, pois, bueno, eu penso que hai moitas explicacións que dar. E tamén me parece moi importante eso que dixo Gaspar, das diferentes posturas dos partidos políticos parlamentarios, que se aclaren en todo momento que dicían os partidos políticos. Don Tomás. Pues que hay que distinguir claramente entre lo que es una comisión parlamentaria, que es la que en la Cámara Regional se pone en marcha, y lo que es el procedimiento judicial en curso. Una cosa son responsabilidades penales y otra cosa pueden ser responsabilidades políticas o una mayor información inmediata. Me interesa también la responsabilidad civil, que es devolver el dinero. Bueno, entonces, al margen de que vayan a la cárcel. Entonces, pienso yo que si el señor Méndez no ha sido todavía llamado ante el juez, pues me imagino pues que porque nadie habrá presentado una querella contra él, como si se hizo contra los demás. Entonces, desde el punto de vista de lo que es la comisión parlamentaria, yo en eso no tengo mucha confianza, porque ese tipo de comisiones normalmente no dan nada de sí. Las controla el partido gobernante por la mayoría de la Cámara y al final, pues, bueno, puede haber unos cuantos fuegos de artificio informativos en el momento. Y ahí sería el ámbito donde, sin querella presentada previamente, José Luis Méndez podría ser llamado. Perdóneme, don Tomás Fernández. Yo he dicho aquí que me gustaría escuchar a José Luis Méndez. Sí, sí. Y no como imputado, sino como testigo. Si yo porque así tengo la seguridad de que va a decir la verdad. Si yo no lo he desmentido. Y como imputado. No, sí, me dijo que como no se presentó querella, no. Lo raro es que el juez en este momento no diga, a ver, este señor estaba por aquí, ¿quién es? Pues que venga a contarme. Es lo me imagino no, pero hay un tema porque es que los que están ahora responsables son los de la fusión. Domingo, déjele terminar. Dirigían la fusión. Yo digo que el juez en su mano tiene esa posibilidad de él por su cuenta llamar al margen de lo que pueda ser la imputación inicial. No, imputar es que devuelvan el dinero. Es la mejor imputación. El juez, si quiere, lo puede hacer. Hay una diferencia, antes de que hablaban, hay una diferencia muy importante. La imputación es la acusación formal por un juez de un delito. Y evidentemente sí que la otra diferencia es el llamar en el proceso a una persona como testigo. El testigo tiene la obligación de decir la verdad y no necesita ser acompañado de abogados. Yo es que temo que pase como con la comisión de Bankia a nivel central. O sea, que es un espectáculo, lamentable de Rodrigo Rato y el resto de la gente pues diciendo allí, hablando de una serie de cosas que la gente miraba aquello y decía, pero ¿qué me está contando el tema? Bueno, Rodrigo Rato no sé si ha comparecido, pero bueno. Sí, en la parlamentaria. Seguiremos hablando de este tema, porque bueno, pues un tema todavía no empezó la comisión. Yo quería también... Antes decía doña Cristina de la fusión fue avalada por el Banco de España. Tengo que ir ya con otro tema. El primero en tomar esta iniciativa fue el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El alcalde retiró los fondos del banco que no se avenía a negociar con una de las víctimas de la hipoteca. Aquí en Galicia tenemos a un vecino de Vigo, Ricardo García, que tras 10 horas de huelga ante el banco que le había dado el préstamo, consiguió la dación en pago. Al hilo de esto, los ayuntamientos socialistas están decididos también a retirar sus fondos. Vemos esta pieza.
hipotecaria tras 10 horas de huelga de hambre. La hazaña ocurrió en Vigo, cuando este gallego de 50 años acampó frente a la entidad que le concedió el préstamo, un crédito que no pudo pagar por estar en paro desde 2008. Lo desesperado de su situación lo contaba ante los periodistas. Llevo trabajando desde los 15 años. Y con banco, RQR. Pero ha logrado su objetivo. La entidad firmó ante notario que con la entrega de su vivienda queda saldada la deuda de 50.000 euros contraída con el banco. Vacía ha logrado quitarse de encima una losa insoportable para él, una hipoteca de 90.000 euros por un piso de una habitación que abandonó en julio y del que ya había pagado casi 40.000 euros. La suya es otra historia más que ilustra la crisis económica de España. Yo entiendo que si me dan 90... Bueno, pues lo que decíamos, consiguió la dación en pago. Vamos a ver la viñeta que tenemos para hoy, que tiene que ver algo con esta nueva norma del Gobierno que prevé la reforma de la ley de extranjería. Es la viñeta de Valcárcel, que como él está aquí, pues nos lo cuenta. Pues sí, que sí, claro, si a un extranjero por comprar un piso vacío se le nombra ciudadano español, pues si aparece uno que nos compre todos los pisos vacíos, pues lo nombramos presidente del gobierno y se acabó la historia. Y además se acaba la burbuja inmobiliaria. Me gustaría decir que... Tiene mucha cosa, ¿eh? Bueno, pues para eso se hace. Sí, la verdad. Usar la retranca esta que tenemos en Galicia. Me gustaría decir que esta viñeta se comparte con elcercano.com, que es una web de Orense, que yo la hago para los dos, para Popular Televisión y para El Cercano, y que lleva un muy buen amigo que es Moncho Conte Corval, que creo que va a estar aquí sentado la semana que viene, me parece, periodista, y que bueno, es una gente que es un grupo de periodistas y de artistas y de intelectuales que se unen allí en un centro social, por decirlo de alguna manera, y promueven cualquier tipo de actividad y de iniciativa artística sin ningún tipo de subvención institucional, lo cual es tremendamente importante con la que está cayendo. ¿Vale? ¿Cómo corren las noticias? Porque desde luego que yo no lo había comentado con nadie. Sí, la gente que vaya por Orense, pues que pase por allí por el Paseo de La Habana. Me gustaría decir con relación a esto de los desahucios un par de cositas y luego ya dejo que siga la marcha. Primero, Mariano Rajoy, puesto que tiene fondos públicos las entidades intervenidas, yo considero que es el presidente y quien puede dar órdenes directas para que las entidades intervenidas por el Estado desahucien o no desahucien. Es decir, a mí no se me ocurre que el señor Botín se levante mañana por la mañana, llame a su director general o lo que sea y diga, a partir de este momento no se ejecuta ningún desahucio en el Santander. Y yo estoy seguro que no se ejecuta ni el primero. Yo entiendo que si Mariano Rajoy es el presidente del gobierno y hay fondos públicos en estas entidades, no se necesita ni decreto de ley ni nada, simplemente que llame al Ministerio de Hacienda o de Economía, quien sea, y que transmitan la orden de que queden en suspenso cautelar todos los desahucios, no hasta un límite de 160.000 euros, sino de quienes sea la primera residencia, la residencia habitual. ¿Vale? No de forma continua y permanente, sino por lo menos hasta que se modifique la ley hipotecaria y se compruebe si esas hipotecas tienen o no tienen cláusulas abusivas. Entonces, me parece que la solución es tan sencilla en primera instancia como eso, como coger el teléfono y dar una orden. Es mi opinión. Aunque se tengan niños mayores de 5 años, Aunque se tengan niños mayores o que se tenga lo que se tenga. Si es la primera residencia, hasta ver cómo están redactadas esas hipotecas y que sea un juez el que lo revise y que es el que garante los derechos de los ciudadanos, desde luego se paralizan todos los desahucios si es de primera residencia, en mi opinión. Sí. Como usuario... Además, la razón que se da es la misma que da el gobierno, es que hacemos esto porque la situación cambió. Bien, pues hay que hacer esto también porque la situación cambió. Pues apechumen ustedes. Yo es que es así. Digo que como ciudadano que tengo, porque no me queda más remedio que pagar mis impuestos, yo no quiero que mis impuestos vayan a salvar entidades que desahucien a los ciudadanos.
Es decir, no quiero que mis impuestos se usen para eso. Es decir, y me niego, si tengo que ser objetor de conciencia a nivel de impuestos, pues que me pongan una casilla donde yo pueda decir, no quiero que mis impuestos vayan a salvar entidades que desahucien a los ciudadanos. Tan sencillo como eso. Y creo que nada más. Y si algo surge, por el momento, interviene después. Don Tomás. Pues a mí me admira el sentido de la democracia que tiene el señor Valcárcel. Antes no sé si agradecerlo o ponerme en guardia. Me admira. Antes sabía que funcionara referéndum diario y ahora, por lo visto, la acción de gobierno en una democracia es coger el teléfono y dar una orden. Entonces me deja un poco sorprendido esa concepción un poco ademocrática de la democracia. Me vale otra, que haga un referéndum. Yo estaría encantado de votar. Otro más. Bueno, otro más. A usted le encanta ir a votar, ¿no? Hombre. Sí, claro. Vamos a ver. Sí, porque yo he vivido el final de la época de Franco, como muchos de los que estamos aquí, cuando alguno de mis alumnos o mis hijos, mis alumnos no, pero mis hijos, alguna vez que son mayores de 18 años, me dicen, no, ¿para qué voy a votar? ¿Para qué voy a votar? Yo no voto, esto es toda una atrapallada, una tontería, yo no voto. Y digo, no, mira, hay mucha gente que estuvo en la cárcel y que dio su vida para que tú puedas votar. Entonces, si quieres, votas en blanco, metes una estampita de la Virgen, haces lo que sea, pero tú vas y votas. Bien, bueno, no, yo digo eso, insisto de nuevo en esa visión ademocrática de la democracia, pero en fin, yo no estoy de acuerdo en absoluto con eso. Por otra parte, a mí me parece que el Partido Socialista en este tema no se atrevió a ir a ese primer acuerdo y está actuando con bastante irresponsabilidad en estas cuestiones. ¿Lo de sacar el dinero no le parece bien? Vamos a ver. ¿Lo de retirar la cuenta? Vamos a ver. Pienso yo que esos acuerdos con el banco que trabaja con X y con determinado ayuntamiento, eso es fruto pues de un contrato entre las partes, será fruto de un acuerdo, es decir, que hay unas obligaciones establecidas entre ambas partes. Entonces, diríamos, romper ese acuerdo unilateralmente no me parece que sea como muy ortodoxo. Me parece. Segundo punto, otra cuestión que ahora dice el PSOE, también propone a todos los ayuntamientos bajo su jurisdicción. Policías locales que no participen en los desahucios. Como si los policías locales fueran propiedad de ellos. Eso ya es otra cosa. Y no unos funcionarios públicos con una responsabilidad. Pues es una de las propuestas que ha hecho el PSOE junto con la económica. No, pero yo no la meto, digamos, en el mismo saco. Vuelvo a insistir en que me imagino que esos son acuerdos entre los ayuntamientos de turno y las entidades financieras. Yo tengo aquí mis dineros, usted tal, o sea, es decir, que es fruto de un convenio, de un acuerdo. Y el día que quiera romperse unilateralmente no se puede. Sí, unilateralmente no se puede, me imagino. Óigame, si yo tengo una cuenta con un banco, digo, mire, hasta aquí. Es que nos están dando una idea, una idea a todos los usuarios, porque es de cajón. Señores, saquen ustedes los usuarios de a pie, vayan ustedes al banco, retiren las cuentas de aquellas entidades que desahucian a la gente. Tú eres un particular, otra demagogia. Sí, como particulares. Tú eres un particular que lo puedes hacer. Claro, ¿por qué no? Pero no es demagogia, yo como particular puedo hacerlo. Aquí hay varios temas que son muy diferentes, es decir, se criminaliza por excelencia al desahucio, se está criminalizando a la hipoteca, son instituciones fundamentales, es decir, la hipoteca, lo he dicho aquí varias veces, simplemente es la garantía de una obligación principal, que es un préstamo, en este caso una entidad bancaria. Pero no se criminaliza eso, se criminalizan las cláusulas injustas, vale, es por lo que quieren una reforma. Si no me interpreta lo que digo, adelante. Uno, por tanto, la hipoteca, por definición, ha tenido una gran virtualidad y es la posibilidad de gente que no tenía dinero, a través de un préstamo, de poder adquirir una vivienda. Después, ¿qué es lo que iba a decir? Hay en la ley hipotecaria una hipoteca limitada solo al valor de un bien, es decir, se llama así en el artículo 140 de la ley hipotecaria, la dación en pago, que en lugar de devolver, porque con la hipoteca de garantía se obliga ¿a qué se obliga? A devolver todo el dinero y la casa. ¿Dónde está el problema? Efectivamente, ahora hablamos de otra cosa, en cualquier caso, ahora estamos hablando de otra cosa, don Domingo. Bueno, ¿dónde está el problema? Efectivamente, después en la
aplicación y en la ejecución de una serie de cláusulas, y en donde aquí se ha metido el especulador, no ha habido controles que eran necesarios para que las instituciones financieras dieran créditos a quien podía asumir esos riesgos, porque eso tenía que ser controlado. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con usted, y lo hemos comentado en alguna ocasión: si a una persona le dan 3 veces más de lo que él puede asumir, alguien tendrá que poner un límite a eso. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Sí, pero estamos hablando de otra cosa. El problema es otro. El problema son las cláusulas injustas en contra de las cuales están jueces, fiscales, todos. Una cosa relacionada con la cláusula. Yo, como ya dije aquí otra vez, tengo 2 hipotecas. En una tengo una cláusula suelo, en 3,5. ¿Vale? Esta hipoteca la tengo desde hace 17 años, por lo menos. Esta parte de la hipoteca. Yo en este momento trato de que me quiten esa cláusula suelo por abusivo. Entonces, a mí se me puede decir, no, pero tú la has firmado libremente, ese contrato, y ahí estaba puesto una cláusula suelo. Tu obligación era saber que firmabas. Yo no puedo competir con una entidad financiera. El mínimo de aplicable al Euribor estuvo manteniéndose por encima de mi cláusula suelos 6 meses. El resto de los 14 años estuvo siempre por debajo del 3,5. Sí, que el conocimiento de la entidad que tenía sobre el devenir de la economía. Yo estoy a favor de las familias más vulnerables y en contra de las instituciones financieras. Quiero decir, eso que quede claro, pero las cosas hay que ser realistas. Sí. Lo que no se puede jugar, a lo que voy, yo no puedo competir. Es construir pajaritos de papel y pensar que vuelan. Cierto, pero yo no puedo competir. Yo no puedo competir, incluso siendo universitario, con una cultura media, no puedo competir con una entidad financiera que sabe lo que va a pasar a 10 años vista. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo lo voy a saber yo? Aparte que no se trata de criminalizar las hipotecas, oye, benditas hipotecas que nos permiten pues tener nuestra casa, tener nuestra hipoteca, poder pagarla. Hablamos de esta otra cosa, de esta nueva situación, y ustedes lo decían, efectivamente, hay una nueva situación, se está pidiendo pues una reforma de la ley hipotecaria porque parece que hay cláusulas injustas. Nos lo dicen de Europa, precisamente, a raíz de una... Civil, cuando en un contrato hay una cláusula que de haber sido conocida por uno de los firmantes no se habría firmado el contrato nunca. ¿Qué era eso? ¿Estafa? ¿Engaño? ¿No se llama así? Sí, un diario nacional, creo que era o ABC, destapaba tamén en Inglaterra como o Libor, ¿no? Que o Euribor en Inglaterra, pois se manipulaba a favor duns cantos, ¿no? Entón, hai que partir da situación real, non da teoría. Eu creo que se está demostrado que hai estafa, que hai cláusulas abusivas, que a xente non sabía o que firmaba, etcétera, pois corresponde aos xuíces, non? Os xuíces están dicindo, como dicía Magdalena, os xuíces están dicindo que iso é abusivo, Europa está dicindo que iso é abusivo, a xente está dicindo que iso é abusivo, non? Ti firmas un contrato por 30 anos, por exemplo, ou por 40 ou por 50, e só con non pagar 2 meses ou 3 meses quitanse a casa. Eso é unha barbaridade, vamos, visto desde todo o punto de vista, vamos. Ou se buscan outras solucións, e a dación en pago, pois aí habería tamén que ver que beneficios tivo o banco con todo este tema, o sea, a nivel global, ¿no? Porque non se pode estar subindo o Euribor, baixando, a ver como se fixo todo ese tema, para decirse realmente é un adianto, evidentemente, pero non é a xustiza, vamos. A min que os bancos se queden coas casas da xente me parece unha injustiza. Sí, no, entonces, ¿qué ocurre? Sobre todo que se quedan por el 60% del valor, ¿eh? ¿Qué ocurre? Y tú sigues debiendo el principio. ¿Qué ocurre con este señor de Vigo que tuvo que poner su tienda allí enfrente de la entidad? Bueno, pues que lleva en paro, él no estaba previsto. No estaba previsto que él dejara pagar la hipoteca, pero es que está en paro desde el 2008 y claro, pues desesperado. Eso demuestra fuerza de opinión pública. Hombre, que el tema de los desahucios tal como está regulado necesita una reconsideración. Don Tomás, hace falta trabajo, hace falta crear empleo y entonces al crear empleo la gente paga su hipoteca. Vale, pero habrá unos cuantos como eso ahora que no puedan, como siempre, dentro de la casuística normal, pero no como ahora, que la gente le hace un ERE y de repente que no puedo pagar, y por eso la situación precisamente porque ahora eso no existe, que no hay crecimiento económico, hay crisis económica. Pues tiene que haberlo, tiene que haberlo, eso es otro cantar. Tiene que haber empleo. Bueno, tiene que haberlo, pero eso es otro cantar. Entonces yo también quería dejar claro una cosa, la ley hipotecaria me parece, aquí mejor me lo podrán decir otros, es una ley de 1909.
reformada 20.000 veces. Sí. O sea, eso de 1910, que dice incluso algún ilustre decano del Colegio de Abogados, o sea, es de esa época lo que es el cuerpo básico, pero ha sido modificada hasta, si me apuras, este mismo año. Es decir, ha tenido modificaciones a lo largo de... No, el Real Decreto de marzo, ese famoso de buenas prácticas de medidas urgentes... Pero puede modificarse y seguir siendo mala, que nadie le o peor. No, porque claro, ¿qué es lo que pasa? Que las instituciones bancarias después no lo... Hombre, claro, van a decir sí, hombre. Vamos a ver, yo quiero dejar claro una cosa, que la ley hay que modificarlo, que eso queda evidentemente claro. Que una ley de esa entidad, con tantas referencias a otras leyes importantes, al mismo Código Civil, etcétera, etcétera, no se puede reformar en 2 tardes y 2 noches, también es cierto. Que afecta a otras muchísimas instituciones y ámbitos, es cierto. Así que eso hay que hacerlo con gran cuidado. Hay que hacerlo, insisto, porque si no, da la impresión que yo no estoy por esa labor. Hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo. De todas maneras, Europa también impone condiciones cuando las reformas afectan al sector financiero de cualquier país. Y luego Europa, que ha puesto y tal. Pues y otra cosa, cosa, no es una empresa cualquiera. Y otra cosa que yo quería dejar clara, que también se está utilizando. Europa no dice nada de las cláusulas abusivas. Esa famosa sentencia que corre por ahí es un puro dictamen de una asesora del Tribunal Superior, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no dice que haya cláusulas abusivas, porque en eso no entra, sino dice que de haberlas, el usuario español no es que no esté defendido, sino que podría estar mejor defendido de otra manera. Es decir, haciéndole el trámite que ahora tiene que hacer por separado, que lo pudiera hacer durante la ejecución. Dice que no se ajustan, dice que no se ajustan. Y los jueces españoles sí que lo han manifestado. Ayer mismo un juez paralizó un desahucio para preguntarle a Bruselas... Los jueces de Palma han pedido... si la cláusula suela, además... No, pero por una razón, por las ejecuciones, por cómo se está planteando las ejecuciones hipotecarias. Cuando se subasta el piso, el único que concurre es el banco, y se queda entre el 50 y el 60% del valor del piso. En tercera instancia. En tercera subasta. El proceso, tal y como se están materializando los jueces, ven que en muchas ocasiones es injusto. Cuando una persona pierde el empleo, como decía usted, en 2 tardes y 2 noches, yo creo que las reformas o las soluciones tienen que venir también en 2 tardes y en 2 noches. Por lo menos paralizar cautelarmente. Paralizadas cautelarmente están en virtud del decreto legal. Con unas condiciones... Don Gaspar, ya ve que si no habla... Como no estés en esas condiciones, estás frito. Voy instruyéndome. Vamos a ver. El asunto era si el PSOE, o sea, si los alcaldes socialistas desafían a la banca ahora retirando las cuentas. Yo estoy completamente de acuerdo. Las huelgas se crearon contra el capitalismo. Hoy el capitalismo no es el problema. Hoy son los bancos. Ahí es donde les duele. Don Gaspar, vaya titular. Sí. No sé si me ha salido o no, pero es lo que me sale de corazón. Entonces, Abel Caballero también fue el primero en Galicia que dijo que iba a cerrar las cuentas. Lo de la policía municipal, no voy a entrar, me da exactamente igual. Eso, si él es el alcalde, creo que tiene... derecho de pernada sobre la policía local. Pues tendrá, no lo sé. Pero vamos a establecer la diferencia, don Gaspar. Son funcionarios que tienen que cumplir la ley, ¿no? De todas formas, pero que tengan una conciencia también. Hubo, ahora hablando de eso, y que no lo puedo asegurar, creo que hubo ya del Sindicato Unificado de Policía una declaración en la que se les dejaría que por conciencia actuasen, algo así, pero bueno, pero voy a lo que iba. Las huelgas se hicieron contra el capitalismo, hoy a darle al banco es exactamente quitarles el dinero, lo que decía Valcárcel. ¿Qué es donde más les duele? ¿Qué es donde les duele? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Eso tiene otra acción, que es que paralizamos, pero es que a lo mejor hay que paralizar algo, porque es que aquí el gobierno o la oposición o lo que sea no está paralizando nada. Bueno, la perla después hay otra cosa, las hipotecas, lo que decía don Tomás. Yo me voy a remitir a una página oficial que es opeuribor.es, y entonces opeuribor.es, y ustedes verán ahí mucha información, no de cualquier descerebrado que quiera ir contra la banca o contra nadie, sino auténtica información suficientemente contrastada, en donde ya de entrada, les adelanto la fecha, el día 21 de diciembre un juzgado de Barcelona tendrá una causa que es la mala utilización
de los baremos de las hipotecas referenciadas al Euribor. Si eso prospera, que se espera que sí, evidentemente va a haber un sinfín de posibilidades de paralizar todos los desahucios que se planteen desde la banca, evidentemente, con referencia al Euribor, simplemente por esa cláusula. Pero no soy un experto en la materia. Bien. Opeuribor.es. Y después otra cosa, con relación a los bancos. La hipoteca, ¿quién hace la valoración? El banco. Claro. Te mandaban la empresa de tasación, te lo valoraban en 200.000 euros o lo que fuera. Y después, cuando te lo quitan, te vuelven a mandar otro tasador, el banco, que te dice que vale, pues en vez de 300.000, 100.000. O sea, ellos se lo guisan y eso ellos se lo comen. La perla para mí de toda esta historia ha sido la declaración de Miguel Martín, que es el presidente de la Asociación Española de la Banca, que ha dicho: los bancos lo que han hecho ha sido ayudar a las personas a tener vivienda. Sí, señor, claro. Estoy de acuerdo, pero dentro de esa ayuda vamos a ver y si efectivamente había un poquito de mala fe a la hora de... Bueno, no, de falta de control, don Gaspar, que incluso se le daban hipoteca, sí. Eso está estudiado, es decir, no pueden darle un 60% de lo que del sueldo de las personas, etcétera. Ha habido una falta absoluta de controles. Sí. Lo que pasa es que yo creo que en esta legislación general hay que hacerlo con calma. Hemos cumplido ahora la hora, pero no quiero que nos vayamos sin hablar y decir que 19.000 niños mueren al día de hambre y de enfermedades evitables. Es la gran vergüenza que arrastramos los países desarrollados. En España, aunque la situación desde luego no es ni parecida, porque esto ocurre fundamentalmente en Asia y en África, sí, aquí debido a la disminución de las partidas dedicadas a las familias y a la infancia, sí hay alrededor de 2.300 niños que viven en España con riesgo de exclusión. Vamos a oír las palabras del representante de OSE, de un estudio que hizo la Universidad de Pompeu Fabra. Lo oímos. La administración pública ha quedado desbordada, pero lo que es también muy importante que se acentúe es que la sociedad civil, también las organizaciones que existen para ayudar a las familias, han quedado totalmente desbordadas. O sea que en ese aspecto ya no se puede asumir que lo que se llama el tercer sector, que es un sector de una enorme importancia en nuestro país y que complementa lo que hace el sector público, hoy este tercer sector está totalmente desbordado por la intensidad del problema que se hace. Cristina. A min as cifras, cando escoitaba estos días as noticias, pois prefiro, porque me parecen máis serias, as de Jan Ziegler, que era pois, el relator da ONU para a alimentación, e el falaba de que 50.000 nenos sufrían a fame, ¿no? Evidentemente, estos dos datos, pois os datos están os estados para que UNICEF faga o informe, e, bueno, poden remitirse á pobreza extrema e o último momento onde morren por fame, ou poden referirse a morren por enfermidades, morren por auga non potable, por auga contaminada, morren, en definitiva, por este sistema económico, vamos, que xenera que se especule con alimentos, cando hai capacidade para alimentar o dobre da poboación mundial, xenera este crimen, ¿no? Este crimen organizado. UNICEF eu creo que aí ten un papel vamos, canalla tamén nese tema, porque intenta justificar os propios obxectivos do milenio e o propio papel da ONU, ¿no? Pero bueno, o importante desto é que eu creo que a conciencia colectiva debe ser de que aumenta a desigualdade, de que o aumento da desigualdade tamén en España, ¿no? Xenera que haxa moita máis morbilidade nos rapaces, que coman só unha vez ao día, todos estes datos nos viñan dando, ¿no? E nunhas porcentaxes tremendas, ¿no? A min chamame a atención a diferencia de datos que hai, a cantidad de nenos que hai sen registrar, aínda no século XXI, ¿no? A cantidad de nenos que non forman parte desas estadísticas. En estados como na India, por exemplo, hai datos de ONGs que dan unha diferencia de millóns con respecto ao dato que dá o propio Estado, ¿no? Vamos, evidentemente é algo que se pode resolver e non hai vontade política para resolvelo, é o primeiro problema que ten a humanidade. ¿Cree que si hubiera una conciencia realmente y un deseo de acabar con esto, se acabaría?
Eu creo que hai que combatir o sistema capitalista, vamos, para eso. Antes decían que o capitalismo non era o problema, eu creo que sí que é o problema. Vamos, porque o capitalismo que se especule con alimentos na bolsa é unha auténtica barbaridade. Unha auténtica barbaridade. Entonces, eu creo que sí se pode resolver. A cuestión é... Sí, efectivamente, la cifra sean 19.000, que me parece una barbaridad. O 20 o 15, es una barbaridad. Es dramático, ¿no? Yo creo que todos tenemos, porque además ahí no vale la excusa de la crisis, seguir trabajando de manera completa para conseguir que ni un solo niño muera por esas causas evitables en estos momentos en que precisamente el 20 de noviembre de 1989, no hace mucho, se firmó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Y fíjese que usted estaba dando estas circunstancias ahora lamentables y penosas en las que todos yo creo que manifestamos la solidaridad, y se ha corregido desde entonces muchísimo, se ha bajado en un 41% en solo 2 décadas esa mortalidad, pero sigue habiendo muchísimo. Con 19.000 me parece una barbaridad, niños que evidentemente mueren por causas evitables, malaria, neumonía, diarrea, por falta de medicinas, por falta de agua, etcétera. Eso sí que aprovecho y sí que me parece esta oportunidad que nos brinda para llamar a la conciencia de todos que evidentemente tenemos que hacer el máximo esfuerzo que cada uno esté en nuestras manos para evitar que ni un solo niño muera por causas fácilmente susceptibles de ser evitables. Bueno, yo creo que los datos son confusos, que según por donde leamos los datos son diferentes, pero sí estoy convencido de que se hace lo humanamente posible. Es decir, se puede hacer más, que ese es el objetivo, pero hoy por hoy, pues bueno, la pobreza extrema es una realidad, está ahí, y supongo que a través de UNICEF y de estas organizaciones se podrá hacer algo más. La cuestión es, ¿qué aportamos los ciudadanos? Pues mira, aportamos algunos economía, algunos trabajo, pero en definitiva yo creo que por lo menos, simplemente por el hecho de estarlo hablando, quiere decir que hay una sensibilidad y que no pasamos y miramos para otro lado, ¿no? sobre este problema que es ahí, y que digo, 19.000 ya me parece muchos, pero estoy contigo. ¿Cómo ves esa especulación de alimentos en la bolsa? ¿Cómo lo voy a ver? Eso tenían que pactarse. Claro, hay muchos pactos que tienen que llegar a hacerse y que precisamente... Pues entonces no hacemos o que debemos, vamos. No, está claro. Hacemos lo que buenamente sabemos hacer. O sea, en principio hacemos lo que debemos, pues lo que debemos sería coger, es decir, estadísticas cerrada, tantos niños, pues hay que tener tanto dinero para alimentos, para tal. Eso no se hace. Mientras no se haga eso, ¿y por qué no se hace? Pues porque los gobiernos tienen otras prioridades, que no quiero decir que sean mejores ni peores, pero todo el mundo está trabajando. Yo no creo que a nadie le guste ver a un niño morir de hambre o ver a un niño morir de una enfermedad. Es que bajo esto hay un plan de control de la natalidad encubierto, que hay que decirlo. Don Juan Valcárcel. Yo creo que, en fin, el tema es trágico, y da igual que sea por hambre que sea por enfermedad. En general es por abandono, y no es posible. Yo soy bastante sensible a las personas que no pueden defenderse, es decir, tanto los niños como los ancianos. Es una sociedad que no es capaz de cuidar de sus ancianos, se queda sin historia, y una sociedad que no es capaz de cuidar de sus niños se queda sin futuro. No seremos una sociedad si nos pasa alguna de esas dos cosas. A mí me cuesta creer que no sea posible cumplir a nivel internacional políticas elementales de sanidad, alimentación, que están perfectamente resueltas en los países con un mínimo desarrollo. Hace falta voluntad, evidentemente, política, la tecnología está perfectamente cumplida y se puede hacer. Entonces dice, ¿por qué es tan difícil llevar esto a ámbitos internacionales? Y finalmente, yo antes que con la abolición del capitalismo me quedaría con la economía social de mercado. Bien, economía social de mercado. Por que non é posible? Porque os países enriquecidos empobrecen os países do sur. Non é que teñan un papel... como se di, neutral. Es que as nosas empresas son as que están saqueando o sur.
Bien, hablaremos de eso también en sucesivos programas. Hasta aquí la bitácora de hoy. Don Gaspar, muchísimas gracias. Nos hemos dejado algunos temas sin tocar, pero bueno. Ahora sí quedan más. Muchísimas gracias. Don Juan, pues muchísimas gracias. Gracias también por enviarnos la viñeta. Gracias a vosotros. Es decir, que estuve en Allariz, en una librería que se llama Ir a dos libros. Ajá. En Allariz, presentando la novela, llevándole allí los. ¿Cómo va la novela, por cierto? Bien. Vamos bien. La Cruz del Salvador, de Editorial Guiberni. Cada semana la llevo a un sitio y hacemos muy interesante. Conozco muchas librerías que de otra manera no conocería. Estupendo, pues mucha suerte, mucho éxito. Doña Cristina, pues muchísimas gracias. Gracias. Sobre todo por tratar estos temas tan importantes, ¿no? Como a Fame no Mundo, que realmente o primeiro problema político que temos, vamos. Sí, el principal problema. Don Domingo, muchísimas gracias por participar. Y yo también, de acuerdo con este tema, y que nosotros el próximo martes y miércoles les invito que vamos a hablar, entre otras cosas, de la dación en pago y del control judicial. ¿Martes y miércoles dónde? En La Coruña, en la Facultad de Derecho, trataremos la ejecución hipotecaria, va a venir un registrador, el juez Vázquez Taín, la dación en pago, el control judicial de las cláusulas ¿Martes abusivas. Y miércoles a qué hora? Desde las 10 de la mañana el martes y el miércoles también a las 10. ¿Entrada libre? Efectivamente, bueno, sí que perfecto. Ahí me interesa. Juez Vázquez Taín, que fue ese va a hablar sobre el control judicial de las cláusulas abusivas. Decir que Vázquez Taín, que el juez se le concedió hace 2 semanas, el viernes, el domingo de hace 2 semanas, en Vilamarín, el premio de la Ourensanía por su labor tremendamente eficaz. Perfecto. Va a estar en La Coruña. Ya le dije, le van a llamar muchas gracias. Buenas noches, si me dejan hablar, buenas noches. Muchísimas gracias. Como hai tantos anuncios, un anuncio final. Venga. O sábado 15 de decembro temos a marcha contra as causas da fame. Vale. Así que quien quiera unirse será en Santiago Pero nos envía de la Compostela. información cuando estemos a punto de llegar ese día. Perfecto. Don Tomás, como que tiene la sensación de que no hablo lo que tenía que... Encantado de que haya polémica. Pero como que... yo lo siento mucho. Yo tengo que pedir 3 horas para que cada uno de ustedes... Se ha inclinado más por el sector de la derecha, ¿eh? Porque... de su derecha. A la izquierda en la pantalla. A la izquierda en la pantalla. Muy bien jugado. Venga, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el viernes, que llegaremos a eso de las 10:30. Que sean felices.